Santa Margarita María de Alacoque y el Sagrado Corazón de Jesús. Padre Ángel Peña. Orden de Agustinos Recoletos. Introducción. Santa Margarita María de Alacoque es la santa por excelencia de la devoción al corazón de Jesús. En repetidas ocasiones se le apareció Jesús con su corazón ardiendo en llamas de amor, y descubriéndole este divino corazón, que tanto ha amado a los hombres, y que nos espera en la Eucaristía. Le fue haciendo revelaciones extraordinarias y promesas con el fin de que podamos asegurar nuestra salvación y santificarnos con los tesoros de su amor. La promesa más importante es la de los 9 primeros viernes de mes, pero también es importante la que habla de que dará paz a las familias y bendecirá los lugares donde sea expuesta y honrada la imagen de su corazón. Veremos los principales apóstoles de esta devoción a través de los últimos siglos. Y así podremos comprender la importancia de consagrar a Jesús nuestra vida y nuestra familia, ya que Él ha prometido que no perecerá ninguno que se le consagre. Que su corazón divino nos llene de su amor y nos haga caminar a grandes pasos por el camino de la santidad, pues no hay mejor medio de santificación que estar dentro de este divino corazón, consagrados a Él y dedicados a hacerlo amar en el mundo entero. 1. Infancia y juventud. Sus padres fueron Claudio Alacoque, juez y notario regio, y Filiberta Lambin. Tuvieron 7 hijos, 4 hombres y 3 mujeres. Solo 3 de ellos aparecen en la vida de Margarita, pues los otros murieron niños o jóvenes. Los 2 hermanos sobrevivientes fueron Crisóstomo y Santiago. Crisóstomo era 2 años mayor que ella y era abogado. Fue alcalde perpetuo del pueblo de Bois, Sainte-Marie. Se casó con Angélica Aumonier y tuvo 11 hijos. Al morir su esposa, se casó en segundas nupcias con Estefana Mayucer, con la que también tuvo 11 hijos. Su otro hermano, Santiago, fue párroco del mismo pueblo de Bois, Sainte-Marie. Era doctor en Derecho Civil, en Derecho Canónico y en Teología. Murió en 1712 y fue enterrado como su hermano Crisóstomo en la iglesia del pueblo, en la capilla del Sagrado Corazón que Crisóstomo había construido en vida de su hermana Margarita María. En las letras decretales emitidas por el Papa Benedicto XV para su canonización se dice, entre otras cosas: nació Margarita María el 22 de julio de 1647, en Lautecourt, diócesis de Autun. Fue madrina de bautismo Margarita de Saint-Amour, la cual, al llegar su ahijada a los 4 años, quiso tenerla consigo en el castillo llamado Corcheval. Encargó el cuidado y vigilancia de la niña a 2 criadas de la casa. Una de ellas era amable y muy solícita, pero de esta se apartaba Margarita. La otra era más severa, pero la niñita se servía de ella de buen grado, lo cual hacía por haberle revelado el Señor que la una estaba en su divina gracia y la otra carecía de ella. Así pues, amaestrada por Dios, pudo librarse de los lazos que la mala armaba a su inocencia. Porque era muy grande su amor a la pureza que ya entonces infundía a Dios en el corazón de esta inocente doncellita y, sin saber lo que decía, repetía muchas veces: Señor mío, yo te consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Pronto comenzaron a llover sobre ella las desgracias, porque, cuando apenas contaba con 8 años de edad, murió su padre y su madre, que tenía que mirar por 5 hijos, llevó a Margarita a las religiosas de Santa Clara del pueblo de Charolles, en donde hizo su primera comunión a los 9 años. Deseaba ardientemente quedarse para siempre entre las religiosas para llegar a la santidad que ellas tenían, pero se vio atacada al poco tiempo de tan pertinaz molestia que no tuvo más remedio su buena madre que llevarse a casa a esta su hijita, y la niña pasó 4 años sin poder dar un paso. En su vida escrita por sus contemporáneas se dice: siendo niña de 4 a 8 años, su mayor deseo era pasar días enteros delante del Santísimo Sacramento. Cuando no la encontraban en casa, sabían que con ir a la iglesia estaban seguros de encontrarla allí.
Desde esa época perdió el gusto por las oraciones vocales, que no podía rezar delante del Santísimo Sacramento, donde se sentía tan absorta que se hubiera quedado sin comer ni beber. No se daba cuenta de lo que hacía, pero experimentaba ardientes deseos de consumirse en la presencia del Señor como un cirio ardiente, pagándole amor por amor. No podía quedarse a la entrada de la iglesia por mucha confusión que sintiese. Se acercaba cuanto podía al altar. Juzgaba felices y tenía santa envidia de quienes comulgaban con frecuencia. Pero veamos los que nos dice ella misma en su autobiografía. Tan pronto como tuve conciencia de mí misma, Señor, me hiciste ver la fealdad del pecado y se imprimió tanto horror de él en mi corazón que la más leve mancha me era un tormento insoportable. Bastaba decirme que tal cosa era ofensa a Dios y eso me retenía y me apartaba de lo que deseaba hacer. Sin saber lo que significaban, me sentía continuamente impulsada a decir, Dios mío, te consagro mi pureza y te hago voto de perpetua castidad. La Santísima Virgen ha tenido siempre un cuidado muy grande de mí. A ella recurría yo en todas mis necesidades y ella me ha librado de grandísimos peligros. No me atrevía de ningún modo a dirigirme a su divino Hijo, sino que acudía siempre a ella y le ofrecía la corona del rosario con las rodillas desnudas sobre la tierra. Perdí a mi padre siendo muy niña y, como era la única hija, hasta la edad de 8 años y medio me criaron sin más educación que la de los criados y campesinos. Me llevaron a una casa religiosa donde me hicieron comulgar, cuando tenía 9 años. Esta comunión derramó tanta amargura en todos los placeres y diversiones que ya no podía encontrar gusto en ninguno. Cuando quería tomar algún recreo con mis compañeros, sentía siempre no sé qué cosa que me apartaba de ellas y me arrastraba a algún rinconcito y no me dejaba reposar hasta que seguía ese impulso, que me obligaba a ponerme en oración, casi siempre postrada o con las rodillas desnudas o haciendo genuflexiones, si no me veía nadie, pues no había mayor tormento para mí que el que alguien me encontrase de ese modo. Pero caí en un estado de enfermedad tan deplorable que estuve casi 4 años sin poder andar. Los huesos me rasgaban la piel por todas partes, lo que fue causa de que no me dejasen más que 2 años en este convento. Nunca se pudo hallar ningún remedio a mis males hasta que me consagré a la Santísima Virgen, prometiéndole que, si me curaba, sería con el tiempo hija suya. No bien hice este voto, cuando recibí la salud con una nueva protección de la Santísima Virgen, la cual se hizo de tal modo dueña de mi corazón que me consideraba y me guiaba como a cosa suya, reprendiendo mis faltas y enseñándome a hacer la voluntad de Dios. Tan pronto como comencé a respirar el aire de la salud, me incliné a la vanidad y al afecto de las criaturas, presumiendo que el tierno amor que me profesaban mi madre y mis hermanos me dejaría en libertad para entregarme a algunas ligeras diversiones, dándome para ellas todo el tiempo que desease. En casa no teníamos autoridad alguna ni nos atrevíamos a hacer nada sin permiso. Era una guerra continua. Todo lo cerraban con llave de tal suerte que con frecuencia ni aún hallaba con qué vestirme para ir a misa, teniendo que pedir prestados cofia y vestido. Comencé entonces a sentir mi cautiverio que llegó a tal punto que no podía hacer nada ni aún salir de casa sin el consentimiento de 3 personas. Desde ese tiempo dirigí todos mis afectos a buscar mi gozo y mi consuelo en el Santísimo Sacramento del altar. Pero, estando en una aldea alejada de la iglesia, no podía ir a ella sin el permiso de esas 3 personas y sucedía que, cuando una lo quería, la otra me negaba su consentimiento. Estando así, sin saber dónde refugiarme, iba a algún rincón del huerto, al establo o a otro lugar secreto, en donde podía ponerme de rodillas para derramar mi corazón en amargas lágrimas delante de Dios por medio de la Santísima Virgen, mi buena madre, en quien había puesto toda mi confianza, y pasaba días enteros sin comer ni beber. Esto era lo ordinario. Otras veces, algunas buenas almas del pueblo me daban por compasión un poco de leche o fruta por la tarde. Cuando volvía a casa, era tal mi miedo y temblor que me parecía ser una criminal que iba a recibir la sentencia de condenación en llegando a casa. Me ponía enseguida a trabajar con los criados. Después pasaba las noches como había pasado los días,
derramando lágrimas a los pies del crucifijo, el cual me manifestó, sin que yo lo comprendiese, que quería ser el dueño absoluto de mi corazón y hacerme en todo conforme a su vida dolorosa, para lo cual quería constituirse en mi maestro. La cruz más pesada era no poder suavizar las penas de mi madre, para mí 100 veces más duras que las propias. Cuando la veía enferma, mi dolor llegaba al sumo grado, ya que, como no tenía más amparo que a mí ni nadie más que la sirviese, sufría mucho. Sucedía además no pocas veces que, por estar todo cerrado con llave, me veía obligada a mendigar hasta los huevos y otras cosas necesarias a los enfermos. No era esto pequeño tormento para mi natural tímido, teniendo que pedirlo en casas de campesinos que con frecuencia me decían más de lo que hubiera deseado. En medio de las angustias en que constantemente me hallaba sumergida, no recibía sino burlas, injurias y acusaciones. El día de la circuncisión de nuestro Señor, habiendo ido a misa para pedirle que fuese él mismo el médico y el remedio de mi pobre madre, que estaba con una gravísima erisipela en la cabeza y con gran hinchazón e inflamación, el Señor se portó tan misericordiosamente que a mi vuelta encontré a mi madre con la mejilla reventada, con una llaga casi tan ancha como la palma de la mano, de la cual salía un hedor insoportable sin que nadie se atreviera a acercarse a ella. A los pocos días, se curó contra el parecer de todos. Durante el tiempo de sus enfermedades, no me acostaba, dormía muy poco y casi no tomaba alimento, pasando con frecuencia días enteros sin comer. Pero mi divino Maestro me consolaba y me sostenía, dándome conformidad perfecta con su santísima voluntad. Una vez, en tiempo de carnaval, estando con otras jóvenes, me disfracé por vana complacencia, lo que ha sido para mí durante toda la vida motivo de dolor y de lágrimas. También usaba vanos adornos por el mismo motivo de complacer vanamente a las personas de la casa. A medida que crecía en edad, se aumentaban mis cruces, porque el diablo suscitaba muchos buenos partidos según el mundo, que me solicitaban para hacerme faltar al voto que había hecho de castidad mis parientes y, sobre todo mi madre, me instaban en este punto. Esto me causaba un tormento insoportable, porque la amaba tiernamente y ella correspondía a mi cariño de modo que, no podíamos vivir sin vernos. Por otra parte, el deseo de ser religiosa y el horror que tenía a la impureza, me acosaban sin cesar. Comencé a frecuentar el mundo y a componerme para agradarle, procurando divertirme cuanto podía, pero todo fue en vano, porque, en medio de las reuniones y fiestas, el Señor me lanzaba flechas tan ardientes que atravesaban mi corazón por todas partes, quedando sobrecogida de dolor, viéndome obligada a seguir al que me llamaba a algún sitio apartado, donde me reprendía severamente, porque estaba celoso de mi miserable corazón. Y, después de haberle pedido perdón con el rostro en tierra, me hacía tomar dura y larga disciplina, azotes. El temor que tenía de ofender a Dios me atormentaba más que cualquier otra cosa. Me asombraba de que no se abriera el infierno para enterrar a tan miserable pecadora como yo era. Hubiera querido confesarme todos los días y no podía hacerlo sino raras veces. Habiendo pasado varios años en todas estas penas, se encendió de nuevo tan vivamente en mi corazón el deseo de la vida religiosa que me resolvía abrazarla, costase lo que costase. Pero esto no pudo realizarse hasta después de 4 o 5 años. En una ocasión, me dijo Jesús, te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Soy yo quien te instaba a hacerlo antes que el mundo tuviera parte alguna en tu corazón, porque lo quería del todo puro y sin mancha alguna de aficiones terrenas. Y después te confié al cuidado de mi Santísima Madre para que te formase según mis designios. María me reprendió severamente cuando me vio dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sentía en mi interior, ya que, no pudiendo ya resistir a las persecuciones de mis parientes y a las lágrimas de mi madre, comencé a inclinarme a este parecer. Satanás también me decía continuamente: pobre miserable, ¿en qué piensas al pretender ser religiosa? Vas a ser la irrisión de todo el mundo, porque de ningún modo vas a perseverar y qué vergüenza dejar el hábito y salir del convento.
No sabía qué partido tomar y mi divino maestro tuvo piedad de mí. Un día, después de la comunión, me hizo ver que era el más hermoso, el más rico, el más poderoso, el más perfecto y el más cumplido de todos los amantes y que, siendo su prometida desde hacía tantos años, ¿cómo es que pretendía romper con él y unirme con otro? Renové mi voto y le dije que, aun cuando me hubiese de costar 1000 vidas, jamás dejaría de ser religiosa y así lo declaré abiertamente, suplicando se despidiera a todos los pretendientes por muy ventajosos que me los presentasen. Me llevaron a casa de uno de mis tíos que tenía una hija religiosa, la cual, sabiendo que yo quería serlo, no omitió medio alguno para llevarme consigo, pero no sintiendo yo ninguna inclinación a la vida de las Ursulinas, le decía, piensa que, si entro en vuestro convento, lo haré únicamente por amor a ti y quiero ir a un lugar donde no tenga parientes ni conocidos a fin de ser religiosa por amor a Dios. No sabía dónde podría ser ni qué orden abrazar, pues no conocía ninguna. Estuve a punto de consentir con sus importunos deseos, tanto más cuanto quería mucho a esta prima y ella se servía de la autoridad de mi tío, a quien no me atrevía a resistir, porque era mi tutor y me decía que me amaba como a una de sus hijas, pero una voz secreta me decía, no te quiero ahí, sino en Santa María. No me dejaban ir a verlas, aun cuando tenía varias parientas viendo un día un cuadro del fundador, San Francisco de Sales, me parecía que me dirigía una mirada tan paternalmente amorosa, llamándome hija, que, desde entonces, yo lo consideraba mi buen padre. Durante el tiempo del jubileo vino a casa un religioso de San Francisco y pasó en ella toda la noche para darnos tiempo de hacer nuestras confesiones generales. Le dije que mi hermano me retenía en el mundo, pues ya hacía 4 o 5 años que insistía yo en ser religiosa. De ello le puso tan grande escrúpulo que, después, mi mismo hermano me preguntó si continuaba en mi propósito de ser religiosa. Como le respondiese que prefería morir a mudar de parecer, prometió darme gusto en esto. Le dije, quiero ir a las de Santa María, a un convento distante donde no tenga parientas ni conocidas. Deseo abandonar el mundo por completo, escondiéndome en cualquier rinconcito. Me propusieron varios monasterios, pero no me determinaba por ninguno. Solo, cuando nombraron el de Paray-le-Monial, se dilató mi corazón de alegría y consentí en el acto. Cuando entré de visita en el locutorio del convento de Paray, oí una voz interior que me decía estas palabras, aquí es donde te quiero. Así que dije a mi hermano que arreglase mi entrada en él, porque jamás iría a otro sitio. Se sorprendió de mi resolución tanto más cuanto que no me había llevado allí más que para que conociese a las religiosas de Santa María. Llegado el día tan deseado de dar el último adiós al mundo, sentí tal gozo en el corazón que estaba como insensible, tanto al cariño como al dolor que me demostraba, especialmente mi madre, y no derramé ni una lágrima al dejarlos. 2. Entrada en el convento y profesión. Cuando Margarita María entró al convento de Paray el 20 de junio de 1671, iba a cumplir 24 años. Encontró en el monasterio 33 hermanas de coro, 5 hermanas legas o conversas, 3 torneras y 3 novicias. Fue una buena elección. El convento de Paray era uno de los más fervorosos de la orden. La madre Margarita Jerónima Ersand, que era la superiora, la recibió con alegría. Su maestra fue la madre Ana Francisca Toubant. Margarita tenía gran respeto a su superiora y a su maestra, mirándolas como representantes de Jesucristo en la tierra. Escuchaba cuanto le decían como oráculos y estaba encantada de verse sometida a la obediencia, queriendo depender de ellas en todo. Tomó el hábito religioso el 25 de agosto de 1671, fiesta de San Luis Rey de Francia, y entró en el noviciado. Desde ese día, comenzó a sentir extraordinarias dulzuras espirituales. Ella lo expresa así. Estando ya revestida de nuestro santo hábito, mi divino maestro me dio a conocer que era ese el tiempo de nuestros desposorios, los cuales le daban un nuevo dominio sobre mí,
obligándome por doble compromiso a amarle con amor de preferencia. Me dio a entender que, como es costumbre entre los amantes más apasionados, me daría a gustar en este tiempo cuanto hay de más dulce en la suavidad de sus amorosas caricias, las que fueron en efecto tan excesivas que con frecuencia me sacaban fuera de mí en éxtasis y me quitaban el tino para todo, por lo cual, me reprendieron, dándome a entender que ese no era el espíritu de las hijas de Santa María, que no tenía nada de extraordinario, y que no me recibirían si no me apartaba de esas cosas extraordinarias. Me quedé con gran desolación de espíritu y puse todos mis esfuerzos para apartarme de ese camino extraordinario, pero todo fue inútil. Nuestra buena maestra me puso una oficiala que me hacía trabajar durante la oración. Después iba a pedirle permiso para volverla a empezar y me reprendía, diciéndome que la hiciese mientras trabajaba en mi labor y me ocupaba en los ejercicios del noviciado. Lo hacía y nada me podía distraer del suave gozo y consuelo de mi alma, que iba siempre en aumento. Aunque nada ocultaba a mi maestra, tenía sin embargo intención de dar a sus permisos más amplitud de lo que ella pretendía en lo que tocaba a las penitencias. Como tomase esto a cargo de conciencia, me reprendió mi santo fundador San Francisco de Sales ásperamente sin dejarme pasar adelante, de modo que no tuve jamás valor para intentar hacer lo mismo. Porque me quedaron grabadas para siempre en mi corazón estas sus palabras. Bien, hija mía, piensas agradar a Dios traspasando los límites de la obediencia, que es el principal sostén y fundamento de esta congregación y no las austeridades. Yo tenía hambre insaciable de humillaciones y mortificaciones, aunque la naturaleza sentía hacia ellas irresistible repugnancia. No hablaré más que de una sola que era superior a mis fuerzas: comer queso. Era algo hacia lo cual toda nuestra familia tenía una gran aversión natural, de modo que mi hermano exigió al firmar el contrato de mi recepción que no me obligarían jamás a comer queso, lo que me concedieron sin dificultad, pues eso era algo indiferente. Pero en esto precisamente fue en lo que tuve que ceder, porque me atacaron por todas partes con tal fuerza, que no sabía qué camino tomar. Tanto más que me parecía 1000 veces más fácil sacrificar mi propia vida y, si no hubiera amado la vocación más que mi propia existencia, habría preferido abandonarla antes que resolverme a hacer lo que en eso me pedían. En vano resistía, porque mi soberano quería este sacrificio del cual dependían muchos otros. Estuve 3 días luchando con tanta violencia que daba compasión sobre todo a mi maestra, en cuya presencia me hacía violencia para cumplir lo que me mandaba, pero después me faltaba el valor y me moría de pena. Viendo que no podía vencer mi natural repugnancia, por fin dije: es preciso vencer o morir. Me fui ante el Santísimo Sacramento y allí permanecí 3 o 4 horas, llorando y gimiendo para obtener la fuerza de vencerme. Después fui a mi maestra pidiéndole por piedad que me permitiese hacer lo que de mí había deseado: comer queso, y finalmente lo hice, aunque jamás he sentido tal repugnancia, la cual se renovaba todas las veces que debía hacerlo sin que, por eso, dejase de hacer lo mismo durante 8 años. Dicen sus hermanas de comunidad: la penitencia de comer queso fue tan agradable a Dios que desde ese momento aumentó notablemente sus gracias extraordinarias. La madre Greyfie le preguntó un día desde cuándo habían comenzado los grandes favores del Señor, y ella le respondió: desde el noviciado. Un día que servían queso a la mesa se lo ofrecieron por descuido y ella oyó en el acto la inspiración divina que le sugirió la idea de aprovechar aquella ocasión para hacer un acto de mortificación por amor a nuestro Señor Jesucristo y por respeto a su divina providencia, que le ofrecía aquel medio de hacerla. Hizo el acto generoso, aunque con gran violencia. Todo su ser se resistía y tuvo el estómago mal durante aquel día hasta la noche. Entonces, entrando en oración, el Señor le hizo 1000 caricias y la colmó de dulzuras y consolaciones, demostrándole el contento que había recibido de ella por la violencia que voluntariamente se había hecho por su amor. Ella dice: al acercarse el tiempo de la profesión, me decían que yo no era a propósito para alcanzar el espíritu de la visitación, donde se miraba con recelo esos caminos extraordinarios. Corrí al momento a darle cuenta a mi soberano Señor. Y me respondió:
Dile a tu superiora que no tiene por qué temer en recibirte. Yo respondo de ti y seré tu fiador, si me juzga capaz de serlo. Como yo le diese ese recado, mandó ella que le pidiese como prueba de seguridad que me hiciera útil a la congregación por la práctica exacta de todas las observancias. A lo que respondió con amorosa bondad: Hija mía, todo eso te lo concedo, pues te haré más útil de lo que ella cree, pero de una manera que aún no es conocida más que a mí. En adelante ajustaré mis gracias al espíritu de la regla, a la voluntad de tus superioras y a tu debilidad. Me contenta que prefieras la voluntad de tus superioras a la mía. Cuando te prohíban ejecutar lo que yo te hubiere mandado, déjalas que hagan de ti cuanto quieran. Ya encontraré yo el medio de que se lleven a cabo mis designios. Con esto nuestra superiora y nuestra maestra quedaron contentas y no podían dudar de que estas palabras procedieran de la verdad, pues no sentía turbación alguna en mi interior ni deseaba más que cumplir con la obediencia. Tuve que hacer los ejercicios de la profesión, guardando en el jardín una asnilla con su pollino, la cual me daba no poco trabajo, porque no me permitían atarla y querían que estuviese en un rinconcito que me señalaron para que no hiciese daño, pero los animalitos no hacían más que correr. No era posible tener descanso alguno hasta el toque del ángelus de la tarde en que iba a cenar, pero después volvía al establo donde pasaba parte del tiempo de maitines, dándoles el pienso. Me hallaba tan contenta en esta ocupación que no me habría importado el que pudiera durar toda mi vida, porque mi soberano me acompañaba tan fiel y constantemente que no me estorbaban cosa alguna las carreras que era preciso dar. Antes bien, allí fue donde recibí tales favores cuales jamás he experimentado en otra parte. El 6 de noviembre de 1672 hizo su profesión religiosa para siempre. Ese día escribió con su propia sangre sus propósitos de ser una esposa digna de Jesús para toda la vida. Escribió: Yo, ruin y miserable nada, quiero someterme y entregarme a todo lo que Él pida de mí, inmolando mi corazón al cumplimiento de su voluntad sin reservarme más interés que el de su mayor gloria y su puro amor, al cual consagro y abandono todo mi ser. Soy para siempre de mi amado, su esclava, su sierva y su criatura, puesto que es todo mío y yo soy su indigna esposa, Sor Margarita María, muerta al mundo. Todo de Dios y nada mío, todo a Dios y nada a mí, todo para Dios y nada para mí. El mismo día de mi profesión quiso mi divino maestro recibirme por su esposa, pero de una manera que no me es dado explicar. Solamente diré que me regalaba y trataba como a una esposa del Tabor. Desde entonces me favoreció con su divina presencia, pero de un modo cual jamás lo había experimentado hasta aquel momento, porque nunca había recibido una gracia tan grande a juzgar por los efectos que ha obrado siempre en mí desde ese día. Lo veía y lo sentía cerca de mí, y lo oía mejor que si lo hubiese sentido con los sentidos corporales. A veces, me honraba con sus conversaciones como un amigo o como el esposo más apasionado de amor o como un padre herido de este mismo amor por su hijo único. 3. Vida religiosa. Después de su profesión, destacó entre sus hermanas por su fervor ante el Santísimo Sacramento y por ser obediente en todo, cumpliendo fielmente sus obligaciones. La superiora le encargó ser ayudante de la hermana enfermera y se dedicó a este oficio con una caridad sin límites. Sin embargo, tuvo mucho que sufrir, ya que la enfermera casi nunca aprobaba lo que ella hacía y, aunque Margarita ponía todo su empeño en cumplir su oficio, nunca llegaba a contentarla a pesar de tomar para sí los trabajos más penosos y lo más costoso a la naturaleza. Dice: me emplearon en la enfermería y Dios solo puede conocer lo que tuve que sufrir allí. El demonio me hacía caer con frecuencia y romper cuanto tenía en las manos y, después, se burlaba de mí, riéndose en mi misma cara, diciendo: torpe, jamás harás nada de provecho. Me quedaba con tal tristeza que no sabía qué hacer, ya que con frecuencia me quitaba hasta el poder decírselo a nuestra madre, porque la obediencia abatía y disipaba todas sus fuerzas.
Por otra parte, como religiosa, era un modelo. En la despensa se hacía servir unas porciones que jamás se hubiera atrevido a presentar a otra. Apenas oía la campana, lo dejaba todo para acudir a su oficio sin miramiento a su estado y sin permitirse el menor alivio. No se desdeñaba de ocuparse en las cosas más penosas, ni dispensarse de nada, y le sucedía llevar pesos superiores a sus fuerzas, buscando en todo mortificación. Recogía todos los pedazos de pan mordidos y poco limpios que habían caído al suelo, llenos de polvo, y, poniéndolos en una escudilla, los llevaba a la cocina para que hiciesen con ellos su sopa. Sin reparar en más, echaba así el caldo hasta que una de las hermanas lo vio y quedó muy sorprendida. Era muy ordinario en ella hacer cosas parecidas a esta para vencer su natural repugnancia, pues tenía una gran aversión a todo lo que fuese suciedad o poca limpieza. Era siempre de las primeras en acudir a los trabajos comunes y se daba a ellos con tanta asiduidad que era preciso que interviniese la obediencia para retirarla de allí. Estaba tan desprendida de todas las cosas que rehusó una pensión vitalicia que sus parientes quisieron darle. Iba con frecuencia a ofrecer sus servicios a las hermanas de la cocina, ya fuera para llevar leña, ya para lavar la loza o para otra cosa cualquiera. En una ocasión, en que estaba más ocupada que de ordinario, siendo asistente, fueron a rogarle que las ayudase. Había comenzado a barrer el coro y lo dejó para ir a donde la caridad la llamaba, y con esto se olvidó de volver para acabar el barrido. Estando así el coro, tocaron al oficio y halló en esto una sensible mortificación. Esta era de ordinario su recompensa, porque Dios permitía que tuviera frecuentes olvidos para proporcionarle ocasiones de humillación y mortificación, que eran las virtudes queridas de su corazón. Cuando iba al coro a rezar el oficio divino, gozaba en extremo cantando las alabanzas a su Señor. En una oportunidad estaba triste por estar afónica y no poder cantar. Nos dice: la víspera de la fiesta de la Visitación en Maitines, no pudiendo cantar, tenía los brazos cruzados dentro de las mangas. Vino a posarse en ellos una luz divina bajo la figura de un niñito, o más bien de un sol resplandeciente, que me hizo decir en un silencio profundo: Señor mío y Dios mío, ¿por qué exceso de amor abajas así tu grandeza infinita? Temiendo que fuese un ángel de Satanás, le hice esta petición: si eres tú, oh Dios mío, haz que cante ahora tus alabanzas. Y prosiguiendo el Te Deum con el coro sentí la voz libre y más potente que nunca. Y así se pasó lo que faltaba de Maitines sin que todas las caricias con que me honraba su bondad, me tuviesen menos atenta al oficio. 4. Maestra de pensionistas. El año 1674 la cambiaron de oficio y dejó la enfermería al ser elegida maestra de pensionistas, hermanitas de hábito pequeño. Eran unas jovencitas que habían estado de pequeñas en el monasterio para educarse en él y luego, al llegar a la edad correspondiente, podían entrar al noviciado. Ellas la amaban tiernamente y la veneraban mucho. Si conseguían algunos de sus cabellos, los guardaban como reliquias de los santos. Cuando alguna la sorprendía orando, llamaba a las otras para que viesen el modo como hacía su oración. Fue repetidas veces maestra de pensionistas. Procuraba insinuarse en sus almas y ganarse su amistad para hacerles amar con más fervor al Sagrado Corazón de Jesucristo, pensando siempre en infundirles buenos principios e inspirarles un gran horror al pecado y mucho amor a la virtud. Les perdonaba siempre fácilmente las faltas que pudieran cometer, a excepción de la mentira y de los chismes, que corregía fuertemente. La sorprendieron a menudo echando agua a la comida para quitarle el gusto. Notaron también que durante los grandes calores se servía agua muy caliente para mortificar el gusto que hubiera podido tener en beberla fresca. Nunca se le oyó una palabra de queja o de crítica contra persona alguna, estando siempre dispuesta a servir a aquellas que le ocasionaban disgustos. Un día se le presentó Jesús y, descubriéndole su corazón, le hizo leer estas palabras: mi amor reina en el sufrimiento, triunfa en la humildad y goza en la unidad. La madre Greyfie afirma: recuerdo que un día,
Sacando agua de un pozo se escapó el cubo que estaba lleno y, al volver a caer dentro del mismo, el brazo de hierro, que sirve para dar vuelta a la rueda, le dio un golpe debajo de la mandíbula con tal violencia que se llevó con algunos dientes un pedazo de mejilla del interior de la boca, del tamaño de medio dedo. En esos momentos se contentó con pedir a una de las educandas que le cortase aquel pedazo de carne. Las niñas, asustadas de verla en aquel estado, no quisieron tocarla. Acudió ella a suplir aquella falta y con las tijeras cortó como pudo aquel pedazo, pero la llaga que le quedó en la boca le dio muchas ocasiones de padecer al tomar alimento. Además aquel golpe le dejó un dolor en la sien que, después de la comida, le resultaba intolerable, muy parecido al dolor de muelas más rabioso. Por todo alivio salía de las recreaciones con licencia para ir a pasearse un poco hasta que se calmaba el exceso del dolor y volvía con las demás. 5. Maestra de novicias. El día de la ascensión de 1684 la madre Greyfie terminó su tiempo de superiora, siendo elegida en su lugar la madre Christian Merlin, que conocía muy bien a Margarita María. Propuso a la comunidad, y lo consiguió, que la sierva de Dios fuera elegida, aún contra su voluntad, para el puesto de asistente de la priora. A pesar de este cargo importante, ella seguía ocupándose de los trabajos más humildes, ayudando a las cocineras, cargando leña, ayudando a lavar los platos, etc. Duró poco en el cargo, pues, al terminar ese mismo año 1684, fue nombrada maestra de novicias a petición de ellas mismas. Estaba convencida de que la caridad y el amor de Dios son el fundamento de la vida religiosa y les enseñaba que la voluntad de Dios es la regla de todas nuestras acciones. Las iba iniciando en la devoción y culto al Sagrado Corazón de Jesús, y ellas recibían sus exhortaciones con sumo afecto y extraordinaria diligencia. El día en que el mismo Jesús había determinado que se celebrase esta fiesta particular del Corazón de Jesús, el 20 de junio de 1685, la sierva de Dios pintó a pluma una imagen del Sagrado Corazón. Sus novicias, a quienes había inflamado en el amor de Dios, se levantaron la víspera a medianoche y, formando un altarcito, colocaron en él dicha imagen y la adornaron del mejor modo que supieron. Al amanecer de ese día, cada una en particular se consagró al Sacratísimo Corazón de Jesús. Su maestra las llamó bienaventuradas por haberlas elegido nuestro Señor para dar principio a la devoción y culto de su divino corazón. Es fácil adivinar el suavísimo deleite que proporcionaría al corazón de Margarita María este primer triunfo del Santísimo Corazón de Jesucristo. Ella misma dice: la fiesta de Santa Margarita su patrona cayó en viernes y rogué a las novicias que todos los pequeños obsequios que tenían intención de hacer para honrar mi santo, los hiciesen al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hicieron de buen grado, levantando un altarcito sobre el cual colocaron una pequeña imagen de papel del Sagrado Corazón, dibujada a pluma, a la cual procuramos rendir todos los homenajes que este divino corazón nos sugirió. Esto atrajo sobre mí y sobre ellas muchas humillaciones, contradicciones y mortificaciones. Acusándome de querer introducir una devoción nueva, me prohibieron volver a colocar en público imagen alguna de este Sagrado Corazón y decían que lo más que podían permitirme era tributarle algún homenaje en privado. No faltaron algunas religiosas que reprendieron muy ásperamente a la maestra y a las novicias por querer, por propio capricho, sobrecargar a las novicias de nuevas oraciones y extraordinarias devociones, cosa, decían, prohibida por las constituciones. La madre Merlin, llevada por el deseo de paz, prohibió que se volviese a exponer en el noviciado ninguna de esas cosas a la vista de las hermanas, pero permitía que las novicias en particular y ocultamente pudieran continuar con ellas. Sin embargo, al poco tiempo cambiaron las cosas. Leyeron en el comedor el libro Retiro Espiritual, que el año anterior había sido impreso en Lyon y había sido escrito por el padre Claudio de la Colombiere, a quien todas tenían en gran estima y veneración. Pronto llegaron al lugar del libro donde habla de una persona a quien había pedido el mismo Dios que se instituyese una fiesta al Sagrado Corazón de Jesús.
Entonces, cayeron en la cuenta que se trataba de una cosa sobrenatural y divina, que había acontecido en su casa y dentro de los mismos muros de su clausura, y que la hermana de que se hablaba era Margarita María. Por este tiempo hubo de ser despedida una novicia, a quien no llamaba Dios a este instituto religioso, y se levantó contra Margarita María una muy tremenda tempestad. Esta novicia, que fue despedida en 1686, era la señorita Bichichambrón. Pertenecía a una ilustre familia que tenía mucha amistad con el cardenal Bobuillon y contaba además con 3 tías religiosas en el mismo convento de Paré. Sor Margarita, como maestra de novicias, consideró que no tenía vocación. Esto fue causa de graves problemas, pues la amenazaron con sacarla del cargo y mandarla a encarcelar. De hecho, se renovaron contra ella antiguas acusaciones, que estaba engañada, poseída por el demonio y escandalizaba a la Iglesia con sus pretendidas visiones. Ella les escribió a la madre Saumaise y a la madre Greyfie: se me amenaza con la prisión y con hacerme comparecer ante un príncipe de la tierra, el cardenal Bobuillon. El padre Rolling, que era en ese momento su director espiritual, la tranquilizó. Pero tuvo que comparecer ante el cardenal y justificar su conducta con la novicia. No se le perdonó humillación alguna. Se la trató de visionaria, hipócrita y testaruda, y le impusieron como penitencia pedirle perdón a la señorita despedida, lo que hizo humildemente. Ese mismo año de 1686 la hermana María Magdalena Escures, que el año anterior se había opuesto tenazmente a la devoción al corazón de Jesús, fue la primera en promoverla. Le pidió a Margarita María una imagen del Divino Corazón y la puso en el altarcito a la misma entrada del coro de las religiosas. Así, el 71 de junio de 1686, todas las religiosas de la comunidad, según iban entrando al coro, reparaban en la imagen y, conmovidas, se ponían de rodillas adorando al Divino Corazón. Ellas mismas pidieron que se hiciese pintar un bello cuadro del corazón de Jesús. La madre Merlín por su parte decidió construir una capilla al Divino Corazón. En cuanto se estableció la devoción al corazón de Jesús en la comunidad, el Señor derramó de un modo particularísimo sus bendiciones sobre ella y en poco tiempo proporcionó los medios para hacer construir una capilla muy hermosa, que nuestra venerable hermana tuvo la satisfacción de ver bendecir algunos años antes de su muerte, recibiendo en ello un gozo y placer inexplicables. Tenía también una pequeña imagen de este Divino Corazón que deseaba que todas la tuviesen por turno para mantener el fervor entre ellas. La llevaban todo el día puesta sobre el corazón como un ramillete y la que la tenía cuidaba de obsequiar a este amable corazón practicando muchos actos de virtud en su honor durante el día, guiándose cada una por su fervor. Terminaban con un acto de desagravio y las letanías para pedir el acrecentamiento de esta devoción en todos los corazones. De Paré la devoción se propagó a otros monasterios de la orden, especialmente a los de Dijon, Moulins, Semur, Lyon, París, Nantes, Meaux, Besancon y Roma. Religiosos y religiosas de otras órdenes como jesuitas, capuchinos, benedictinos, hijos del padre Eudes, ursulinas y otros, se hicieron apóstoles de esta devoción, que se fue extendiendo por el mundo entero por medio de los misioneros. 6. El demonio. El diablo veía con malos ojos desde hacía varios años la santidad de Margarita María y todo el bien que hacía por la salvación de las almas, y procuraba con el permiso de Dios ponerle dificultades en todos sus trabajos. Sor Claudia Margarita Villet declaró en el proceso que, estando en la sala común con la venerable hermana Alacoque y con otra, vieron 3 veces durante el mismo recreo que quitaban el asiento a la venerable hermana, quien otras tantas veces cayó en tierra, lo que les hizo pensar que era el demonio que se burlaba de ella. Tanto más cuanto que la declarante oyó decir a la comunidad que el maligno espíritu la maltrató en una oportunidad, haciéndola caer desde lo alto de la escalera, cuando llevaba fuego en un hornillo de barro, que no se rompió. Las hermanas, al ver los sufrimientos terribles que padecía,
Pensaron que estaba poseída por el diablo. Ella dice: me rociaban con mucha agua bendita, haciendo sobre mí la señal de la cruz y rezando oraciones para arrojar al espíritu maligno. Y Jesús me estrechaba fuertemente y me decía: me gusta el agua bendita y amo tanto la cruz que no puedo menos de unirme estrechamente a los que la llevan por mi amor. En una ocasión, el Señor me advirtió que Satanás había pedido permiso para probarme en el crisol de las contradicciones, humillaciones, tentaciones y abandonos, y que se lo había permitido todo, exceptuando las tentaciones de impureza. Después de esto no tardé mucho en oír las amenazas de mi perseguidor. Se presentó delante de mí en la forma de un moro horrible con los ojos centellantes como dos carbones y, rechinando los dientes, me dijo: maldita, yo me apoderaré de ti y, si consigo tenerte una vez en mi poder, haré que comprendas lo que yo sé hacer y te dañaré en todo. Pero me sentía fortalecida interiormente y me parecía que no hubiera temido a todos los furores del infierno por la gran fuerza que sentía dentro de mí y por la virtud de un pequeño crucifijo al cual mi soberano libertador había dado poder de alejar de mí todos los furores infernales. Lo llevaba siempre sobre mi corazón, de día y de noche, y recibía de él continuos auxilios. A veces, el demonio me tentaba de desesperación, haciéndome ver que una criatura tan perversa como yo no podía pretender tener parte alguna en el cielo. Otras veces me atacaba de vanagloria y después de gula, haciéndome sentir hambres espantosas. Luego me representaba todo cuanto es capaz de contentar el gusto, y esto en el tiempo de mis ejercicios espirituales, causándome un tormento extraordinario. Me duraba el hambre hasta que entraba en el comedor para tomar la comida, hacia la que sentía súbitamente tal repugnancia que necesitaba hacerme suma violencia para tomar un poco de alimento. Y en cuanto me levantaba de la mesa, comenzaba de nuevo el hambre con más violencia que antes. No cesaba mi enemigo de atacarme de todas maneras, excepto de tentaciones de impureza, porque mi divino maestro no le daba licencia para tentarme en esto. Una vez, sin embargo, me hizo sufrir penas terribles y fue así. Me dijo la superiora: vaya a ocupar el puesto de nuestro rey de Francia delante del Santísimo Sacramento. Estando allí, me sentí tan fuertemente atacada de abominables tentaciones de impureza que me parecía estar en el infierno. Sostuve este espantoso ataque varias horas seguidas y duró hasta que la superiora me hubo levantado aquella obediencia, diciéndome que ya no volvería a representar la persona del rey delante del Santísimo Sacramento, sino la de una buena religiosa de la Visitación. Inmediatamente, cesaron mis penas en esta materia y me encontré anegada en un diluvio de consolaciones. De que dará paz a las familias y bendecirá los lugares donde sea expuesta y honrada la imagen de su corazón. Veremos los principales apóstoles de esta devoción a través de los últimos siglos. Y así podremos comprender la importancia de consagrar a Jesús nuestra vida y nuestra familia, ya que Él ha prometido que no perecerá ninguno que se le consagre. Que su corazón divino nos llene de su amor y nos haga caminar a grandes pasos por el camino de la santidad, pues no hay mejor medio de santificación que estar dentro de este divino corazón, consagrados a Él y dedicados a hacerlo amar en el mundo entero. 1. Infancia y juventud. Sus padres fueron Claudio Alacoque, juez y notario regio, y Filiberta Lambin. Tuvieron 7 hijos, 4 hombres y 3 mujeres. Solo 3 de esta inocente doncellita y, sin saber lo que decía, repetía muchas veces: Señor mío, yo te consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Pronto comenzaron a llover sobre ella las desgracias, porque, cuando apenas contaba con 8 años de edad, murió su padre y su madre,
que tenía que mirar por 5 hijos, llevó a Margarita a las religiosas de Santa Clara del pueblo de Charolles, en donde hizo su primera comunión a los 9 años. Deseaba ardientemente quedarse para siempre entre las religiosas para llegar a la santidad que ellas tenían, pero se vio atacada al poco tiempo de tan pertinaz molestia que no tuvo más remedio su buena madre que llevarse a casa a esta su hijita, y la niña pasó 4 años sin poder dar un paso. En su vida escrita por sus contemporáneas se dice: siendo niña de 4 a 8 años, emitidas por el Papa Benedicto XV para su canonización se dice entre otras cosas. Nació Margarita María el 22 de julio de 1647, en la Haute-Cour, diócesis de Autun. Fue madrina de bautismo Margarita de Saint-Amour, la cual, al llegar su ahijada a los 4 años, quiso tenerla consigo en el castillo llamado Corcheval. Encargó el cuidado y vigilancia de la niña a 2 criadas de la casa. Una de ellas era amable y muy solícita, pero de esta se apartaba Margarita. La otra era más severa, pero la niñita se servía de ella de buen grado, lo cual hacía por haberle revelado el Señor que la una estaba en su divina gracia y la otra carecía de ella. Así pues, amaestrada por Dios, pudo librarse de los lazos que la mala armaba a su inocencia. Porque era muy grande su amor a la pureza que ya entonces infundía a Dios en el corazón de Santa Margarita María de Alacoque y el Sagrado Corazón de Jesús. Padre Ángel Peña. Orden de Agustinos Recoletos. Introducción. Santa Margarita María de Alacoque es la santa por excelencia de la devoción al corazón de Jesús. En repetidas ocasiones se le apareció Jesús con su corazón ardiendo en llamas de amor, y descubriéndole este divino corazón, que tanto ha amado a los hombres, y que nos espera en la Eucaristía. Le fue haciendo revelaciones extraordinarias y promesas con el fin de que podamos asegurar nuestra salvación y santificarnos con los tesoros de su amor. La promesa más importante es la de los 9 primeros viernes de mes, pero también es importante la que habla ellos aparecen en la vida de Margarita, pues los otros murieron niños o jóvenes. Los 2 hermanos sobrevivientes fueron Crisóstomo y Santiago. Crisóstomo era 2 años mayor que ella y era abogado. Fue alcalde perpetuo del pueblo de Bois, Sainte-Marie. Se casó con Angélica Aumonier y tuvo 11 hijos. Al morir su esposa, se casó en segundas nupcias con Estefana Mayucer, con la que también tuvo 11 hijos. Su otro hermano, Santiago, fue párroco del mismo pueblo de Bois, Sainte-Marie. Era doctor en Derecho Civil, en Derecho Canónico y en Teología. Murió en 1712 y fue enterrado como su hermano Crisóstomo en la iglesia del pueblo, en la capilla del Sagrado Corazón que Crisóstomo había construido en vida de su hermana Margarita María. En las letras decretales